Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que me puedan acompañar, a ver quién anda por ahí. Voy a esperar que se junte alguna gente. A ver si no se oye la música muy fuerte. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se junte un poquito más de gente. ¿Cómo están, muchachos, muchachas? Buenas noches. A ver quién más está. Rosalinda, ¿qué tal? Buenas noches. Chiquis, ¿cómo estás? Fresita Dodalí, bienvenidas. Cuando uno empieza a practicar, cuando uno empieza, Joel, ¿qué tal? Bienvenido. Green, Glesh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El maestro Antonio Sanmur, buenas noches. Joel Tijerina, buenas noches. Cuando uno empieza a practicar, cuando uno empieza a investigar, Flor Aguilar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vas conociendo diferentes cosas. Cristel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tuve oportunidad, Lorena, ¿qué tal? Hoy tuve oportunidad de estar en la casa del maestro Arturo. No, no, ¿cómo estás? Saludos de Colombia, órale. Norma, ¿qué tal Norma? ¿Cómo estás? Eh, Cuando uno va, como les decía, practicando, investigando y haciendo varias cosas, vas encontrando diferentes cosas que puedes adoptar a tu culto o a tu forma de creer, a tu creencia y a lo que practicas. Hoy tuve oportunidad de estar con el maestro Arturo y Ana Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y resulta que contó una persona, espero que no moleste la música, si no, a ver, díganme si no, se alcanza a oír bien mi voz, si no, para quitar la música. Y y dijo que vio a la muerte, esta persona, caminando, caminando hacia el cementerio. Y lógicamente, pues dice que le dio mucho miedo, mucho terror, y que nada más ella lo vio y que otras personas no lo vieron. Este tipo de fenómenos, por así llamarlo, de fenómenos paranormales, es más común que la gente lo ve. Hola Pau, ¿cómo estás? Y realmente existen. Yo me acordé de una historia que vi hace muchísimos años y es una historia o un mito. Ah, dice que sí se escucha bien. Ok. Es un mito que nace en Galicia, España. Entonces, mucha gente no sabe que la brujería se estableció realmente primero en Europa y lógicamente los mexicanos teníamos otra forma de hacer las cosas y lógicamente la cultura celta también también tenían diferentes prácticas o diferentes cultos, ¿ok? Por ejemplo, el Semanjain viene siendo, eh, bueno, era más bien, era un ritual donde hacían sacrificios, donde mataban gente y de ahí eh, era muy bárbaro, era muy sanguinario, ¿no? Eso aparte de los celtas. Y cuando llegó, digamos que la religión, lo transformaron en Todos los Santos, ¿no? El Día de Todos los Santos. Entonces, de ahí se derivó a Halloween o Hollow Day, que es el Día de Todos los Santos, que a final de cuentas es el Halloween. Se supone que en la antigüedad tú le dabas dulces a la bruja, por así llamarlo, y la bruja, si no le cumplías, se robaba a los niños y pues ya empezaron con las historias de que según esto las brujas se comían a los niños o que los mataban o que los ponían a su servicio para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas historias alrededor de todo esto. A ver, le voy a bajar otro poquito a ver si se puedo. Entonces, hay muchas historias alrededor de todo esto, desde la brujería, que viene siendo, por ejemplo, la magia del cerco. Ya habíamos dicho que es la magia donde practicaban en la antigüedad.
Y la magia del cerco se llama así porque era un cerco o donde estaba la cerca y en el bosque, pues lógicamente todas las personas corrían más peligro, ¿no? Por los animales salvajes y también por las personas o los bandidos que estaban en ese tiempo y pues lógicamente pues hacían fechorías. Entonces eso era parte de la magia del cerco. ¿A qué voy con esto? Que parte de Europa, todos sabemos que fue invadida también y que también tiene diferentes culturas. Y hay algo que yo les quería comentar, independientemente de Halloween, independientemente de otras creencias de la magia del cerco. Es algo muy interesante, muy importante y que quiero que todo el mundo se dé cuenta de esto, que hay, digamos, ánimas en pena. Las ánimas en pena vienen siendo gente que al fallecer dejan una pena o tienen alguna tristeza tan profunda que llegan a andar de un lado para otro. ¿Ok? En Galicia, España, hay un mito, una leyenda, una historia que se llama la Santa Compaña. La Santa Compaña, dicen que mucha gente ha visto esta procesión de ánimas en pena y va encabezada por la muerte. La muerte va caminando y atrás viene un líder, por así llamarlo, y van caminando alrededor del bosque o de las calles o de los senderos, por así llamarlo, y van recogiendo las almas que han quedado erradicadas o que andan de un lado para otro. Es muy interesante porque realmente hay gente que dice que ha visto esta procesión y realmente hay gente que dice que pues es espantado. ¿Es un mito, es una leyenda o es una realidad? Yo quería ponerlo en publicación porque a mí se me hizo muy raro que de 30 a 50 personas dijeran de diferentes fechas y escritores conocidos que realmente han descrito esa procesión. Entonces, yo desde que vi esta historia, la verdad es que sí me interesó mucho y sí dije, sí puede ser. Esto yo lo vi hace unos 10 o 12 años y hoy tuve oportunidad de recordar eso. Cuando la persona esta le dijo al maestro Arturo que la muerte, que había visto la muerte metiéndose al cementerio, yo me acordé de esa historia y le dije, ¿sabes qué? A lo mejor es la Santa Compañía. Y le dije, ¿sabes qué? Pues puedes buscar. Y el maestro me dijo, no, pues sabes que yo también más o menos sabía de eso. Y hay cosas muy interesantes. Como les digo, es la muerte que va caminando y de atrás viene un líder y detrás de ese líder o detrás de esa persona encargada viene toda la manifestación de ánimas en pena. Ahora, a mí lo que se me hace muy raro es que fueran 3 personas, 5 personas, 7 personas, te lo creo. Pero manejan fechas, manejan historiadores, maneja gente, hay testimonios, hay videos donde la gente dice que realmente vio esa procesión. Me acordé me remonté acá a México y me acordé que el Día de Muertos alguna vez también leí que cuando fallecen, el altar a los muertos se los das a las personas lógicamente que ya fallecieron y llegan a tu casa, salen del cementerio, se supone que salen del cementerio, perdón, comen contigo y después de ahí se llevan el aroma, se llevan el sabor, se llevan, eh, pues digamos lo que tú les estás ofrendando. Que la ofrenda del Día de Muertos, pues también acá en México tiene un simbolismo. Manejas también agua, fuego, tierra, aire y lógicamente los espíritus es el éter, ¿no? Y al final de cuentas viene siendo el mismo pentagrama que usamos nosotros en brujería, ya sea normal o ya sea invertido. Manejamos también parte de la ofrenda que viene siendo pan, viene siendo fruta, agua, licor. Y es lo mismo, vendría siendo una procesión de muertos que viene a tu casa y de ahí ya comen
conviven, se supone que contigo un rato, se supone que puedes hablar el Día de Muertos con tus difuntos, con tus familiares ya fallecidos, y después ya regresan. Entonces, la Santa Compaña, también hay otra versión que se llama la Jauría. Y la Jauría también era de la antigüedad, donde espíritus llegaban y agarraban a los espíritus que estaban errantes, buscaban o aventaban los sabuesos, y los sabuesos al momento de encontrar las ánimas señalaban y ya llegaban y los llevaban a su lugar de origen, que en este caso pues viene siendo ya me está apoyando aquí Mike. Gracias, Mike. Se supone que ya ahí venía lo mismo, ¿no? Que viene siendo de la recolección de los difuntos, o la recolección de las ánimas en pena. Entonces, aquí ya se juntan tres historias. Por eso es que yo creo mucho en esto, en el mundo paranormal, porque viene el Día de Muertos en México, viene la Santa Compaña en Galicia, España, y viene la Jauría de parte de los germanos, o de parte de los celtas también, ¿no? Entonces ahí se junta o se triangula pues estas historias. Entonces es muy interesante para mí, al menos para mí, el conocer este tipo de historias. Esto de la Santa Compañía no lo sabe casi nadie. eh, Algunas personas de Galicia, muy pocos de España, porque todo se ha mantenido siempre en anonimato, porque siempre todo ha sido más escondido, porque siempre todo esto referente al mundo paranormal, hay situaciones en que la gente trata de mejor de decir estás loco o no existe. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es, les digo que es eso, el que en tres países o tres culturas diferentes tengan el mismo tema. Entonces, para mí la verdad es que todo esto siempre ha sido muy interesante, ya sea la Santa Muerte, San la Muerte, Coallín, ya sea en la parte de vudú, como siempre les he dicho, el Barón Samedí, ya sea Papá Legba, ya sea Ollá en Santería, ya sea la Coatlicue en México, ya sea, pues no sé quién más puede ser, las Moiras en la mitología. Siempre hay deidades de muerte, pero esto de la Santa Compañía realmente me llamó muchísimo la atención hace algunos años, y realmente eh, les digo que tuve oportunidad de recordar. Se me hace muy increíble que muchas personas coincidan en eso. Las Banshees y todo lo que yo puse de mitos y leyendas, también igual que la Llorona, lógicamente también personas han dicho que las han visto en Perú, en Colombia, en Venezuela, en México. Y es increíble que muchas personas de distintos lugares coincidan con esto, con la misma historia, ¿no? O con la misma entidad. Entonces, la Santa Compañía, a final de cuentas, viene siendo una procesión, vuelvo a repetir, donde anuncian que alguien va a morir. Dicen que llevan algún ataúd, lo dejan afuera de la casa de la persona que va a morir, o dicen que es un humano que lleva una cruz y adelante de él va la muerte, y atrás viene los monjes, por así llamarlos, vestidos de negro, con velas alumbrando el camino. Igual, como toda historia, como toda leyenda, como todo mito, siempre hay alguien que inventa algo nuevo o le va aumentando su cosecha. Otros dicen que no son monjes, que son espíritus. Otros dicen que no es un humano, sino que son puros espíritus. Pero todos están de acuerdo en que la muerte va encabezando. Entonces, esta historia o esta leyenda o este mito, como les digo, se me hace muy raro que en 10, 20 países coincidan. Quiere decir que es verdad, quiere decir que realmente existe, que realmente hay un momento en la vida donde todas las almas que están en pena lógicamente regresarían a donde deberían de estar, y lógicamente llevan una procesión donde van recogiendo todas las ánimas en pena. Entonces,
para mí todo esto es así, como les digo, ha sido muy interesante y sé que para muchos de ustedes nunca habían oído esta historia y sé que les va a llamar muchísimo la atención. Entonces, eh, pues no sé qué más decirles. La verdad es que hay muchísimas historias en lo que se refiere al mundo paranormal. Como les digo, las famosas Banshees, está el Guayín, está San la Muerte, la Santa Muerte, está la muerte en otros países, el Grimm también en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos también llegó el Voodoo, ¿no? Para Nueva Orleans. Barón Samedi, Oya, los Oguns, que son los familiares muertos, los Nkisi, que son los demonios. Ya está muy bien, ahí está. Entonces, pues está interesante, ¿no? Me gustaría saber ustedes qué opinan, saber ustedes qué piensan, si alguna vez habían oído de la Santa Compaña, eh, o algún acontecimiento que hayan tenido en cuestión de algo paranormal. Eh, También dijimos alguna vez de los famosos lamentos, de las mujeres que se llegan a oír voces. Hace rato también subieron una publicación donde una persona estaba quemando en una cacerola unos, unos blanquillos con limones y estaba haciendo una limpia y se alcanzaron a oír también algunos gritos, algunos lamentos. Y también está interesante, lógicamente al hacer este rompimiento, pues te estás rompiendo o estás dañando a las entidades que están cerca o que te mandaron o que tú adquiriste yendo al panteón y no pagando derecho y lógicamente pues se te pega, ¿no? Entonces también ese tipo de rompimientos, ese tipo de hechizos, lógicamente afectas. Por eso es que son efectivos, por eso es que realmente les decimos límpiate, por eso es que realmente decimos despójate, porque esos ciertos materiales o esos ciertos elementos al quemarse despiden un olor desagradable hacia los espíritus o lógicamente está rompiendo el daño que te hicieron y lógicamente pues hay consecuencias. En ese video sí se alcanzó a oír el lamento de la mujer. En otros lugares donde han fallecido personas se oyen los gritos, se oyen los susurros, se oye el lamento aterrador también. Entonces me gustaría saber sus opiniones, saber qué piensan, a ver si habían oído alguna vez esto de la Santa Compañía, eh, de las famosas huestes. Ahí dice Ben Haas, de la Santa Compañía no había escuchado. Pues bueno, ya escuchaste ahorita que sí existe, sí es real y mucha gente llega a dar testimonios. De hecho están videos clásicos en YouTube, en Chrome y aquí también en Internet. Realmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente fallece, se dice que se desprende tu espíritu o tu éter. Entonces, cuando tú sales del cascarón, que viene siendo el cuerpo humano, lógicamente entras al mundo ya paranormal, ¿no? Antes manejaban el cielo, el infierno y el purgatorio. Ahorita ya no está el purgatorio, pero antes decían, bueno, ahorita digo no está porque ya lo quitaron, ahorita nada más es cielo e infierno. Antes sí decían que había un limbo, por así llamarlo, donde tú pagabas tus penas y si no te arrepentías, pues ya caías o si no, ya ascendías, dependiendo. Pero a final de cuentas, cuando uno fallece, tu espíritu sale y vas a donde correspondes, ¿no? Entonces, lógicamente vas a pagar por el daño que hiciste, lógicamente vas a recibir tu recompensa por las cosas buenas que hiciste, pero esta procesión, por así llamarlo, de la Santa Compañía, son personas que llegan a negarse que están muertas. Son personas o entidades que llegan, hola Jime, ¿cómo estás? Saludos. Son personas o entidades que no se dan cuenta que ya fallecieron.
Las personas normales lo que sentimos al tener miedo es el escalofrío, baja la temperatura, alcanzas a ver neblina, alcanzas a sentir algo en el corazón, alcanzas a distinguir algunas sombras, ya sea blancas o negras, alcanzas a oír todavía voces, alcanzas a oler incluso flores, alcanzas a oler algo desagradable. Eh, entonces es forma de manifestación, digamos, de los espíritus. Y ya con eso ya te vas dando cuenta de que realmente hay algo que está a tu alrededor. Entonces, todo esto siempre se ha manejado, digamos, como les había dicho, siempre muy escondido, porque muchos dicen estoy loco, mejor lo ignoro, muchos dicen no, mejor no existe, muchos dicen ni creas, pero a final de cuentas muchos hemos percibido el ver sombras, el que nos hablan, el que nos tocan, el, la intuición o en la mente hay una idea o hay alguien que parece que te está dictando las cosas. Ese es tu guía o es tu espíritu o eres tú mismo con tu intuición. Entonces, todo esto para mí, como les digo, siempre ha sido muy interesante porque la ciencia no puede responder realmente qué es lo que está pasando con tu cuerpo o el porqué de estas cosas. Entonces, ¿qué dice la ciencia? No lo veo, pues no lo creo. Y de verdad que hay muchas historias, no tanto la Santa Compaña, también hay muchas historias acerca del vudú, hay muchas historias en ocultismo, hay muchísimas historias en cuestión de gente poseída, hay muchísimas historias también incluso en religión, que también las personas llegan a tener los famosos estigmas o también llegan a percibir, ¿no? Digamos, a alguna deidad superior. Eh, yo no demerito, la verdad es que yo no demerito ningún tipo de estas cosas, porque ya con el tiempo que vas practicando, te van pasando cosas increíbles, realmente increíbles, cosas que ni siquiera la gente lo puede dar por hecho. Yo alguna vez pedí ser invisible y con una persona que salió, estaba yo a oscuras y la persona le hizo así tratando de tocarme y estaba yo así enfrente de él, haciéndome para atrás, aguantando la respiración y no me vio. Y nadie me cree esa historia. Y yo sé que lo viví porque yo estaba con el miedo, con el terror de que no me fuera a agarrar. Y eso fue porque estaba yo echándole tierra de cementerio, haciendo un trabajo y al momento que le eché la tierra, se oyó y salió la persona y dice, ya te oí, cabrón, y me subí las escaleras, me quedé yo así, ¿no? Me cubrió la penumbra o la oscuridad porque les digo que no había luz y el señor dije detente, yo con la mente nomás detente y el señor le hizo así y trataba de buscarme y me hice yo para atrás y aguantando la respiración me pasó casi la mano así por el pecho a punto de agarrarme y le hizo así y me hice para atrás, agarró, bajó la mano y se fue. Y yo sorprendido dije, ¿yo qué pasó? Y en ese tiempo me encomendé a la Santa Muerte, subí, me cargajé en mi altar, le ofrendé, me reí, me acuerdo que hasta agarré la figura y la abracé, la besé y dije, muchísimas gracias, ahora más que nada creo en ti. Entonces hay diferentes cosas, hay diferentes situaciones que todos hemos vivido. Y a final de cuentas todo esto podría llegar a ser palpable. Todo esto es realmente real. El chiste de esto es que también ustedes despierten su intuición, que también puedan llegar a percibir, que realmente puedan llegar a conocer todo este mundo. Porque no es nada más la Santa Compañía, como les digo. Hay muchísimos espíritus en vudú, en cuestión de ocultismo, satanismo, religión, la gente realmente se concentra y puede llegar a tener una experiencia mayor, puede llegar a conectarse con la deidad mayor, puede llegar a tener fuerza, puede llegar a tener poder, puede llegar a tener conocimiento, puede llegar a hacerse más fuerte.
Dice, ay, me imagino lo que hace la Iglesia Católica en Semana Santa, que van varias personas con un sonido como de tambor, con unas velas, y luego algunos van de negro. Pues de hecho había sectas antiguas. El famoso Ku Klux Klan era la oposición y vendría siendo matar a la gente de color porque no, digamos que eran racistas, y igual se vestían de blanco con la cruz roja y iban a asesinar a las personas de color. Por eso les digo que es importante conocer parte de la historia de todo. Parte de la historia de Vudú, parte de la historia del Ku Klux Klan, parte de la historia de la Santa Inquisición, parte de la historia del satanismo, parte de la historia de la Santa Compañía, parte de la historia de los sabuesos que les decía, de la muerte, parte de la jauría, también la famosa jauría, que también es una recopilación, es un, digamos que recoger a las ánimas en pena, a las personas o pecadores. Entonces, hay muchísimos temas por aprender, hay muchísimas prácticas que hacer, hay muchísimos conocimientos que todavía ustedes necesitan desarrollarse más. Lógicamente cada día vas aprendiendo, lógicamente cada día te vas superando, lógicamente cada día te vas haciendo más fuerte, más espiritualmente, mentalmente, físicamente. Todo esto influye para que puedas concretar tu práctica. La magia del caos, como les digo, también engloba todo. Pero si no, te puedes ir al sendero derecho, te puedes ir a religión, te puedes ir a cristianismo, catolicismo, te vas a ir del lado izquierdo, del sendero izquierdo, está el satanismo, está la magia del caos, está ocultismo, hay cábala también, está el vudú, también maneja el vudú la parte de arriba y la parte de abajo, la parte de arriba el hongan y la parte de abajo viene siendo el bokor. Y pues hay muchísimas cosas todavía por aprender, muchísimas cosas todavía por seguir. Y pues bueno, yo hasta aquí llegaría a mi live. Espero que les haya gustado esta historia de la Santa Compañía. Espero que investiguen, espero que no se queden con la duda, que sigan aprendiendo, que sigan creciendo y que se sigan desarrollando. Muchísimas gracias, yo soy Giancarlo Morté. Gracias por todo.